El filósofo ateo Bertrand Russell afirmó que la religión es un vestigio de la infancia de nuestra inteligencia, que desaparecerá a medida que adoptemos la razón y la ciencia como nuestras pautas. Y bueno, la verdad es que muchos estarían de acuerdo con Russell hoy en día. Pero lo que es preocupante o lo que es más preocupante es que muchos cristianos también estarían de acuerdo con él. Siendo así las cosas, ¿cómo pretendemos cambiar el pensamiento de la sociedad, reflejado elocuentemente por Bertrand Russell, si nosotros mismos muchas veces pensamos que el ser cristianos implica no usar nuestras mentes en ciertas áreas de la vida? Y si pensamos que nuestra fe no tiene nada que ver con la razón y que nuestro Dios va quedando obsoleto conforme la nueva deidad de la ciencia se levanta cada vez más. Esta podría ser una lección muy corta y dura de aprender si no fuera porque esta concepción está plagada de errores y malentendidos que cuando se aclaran nos dan una visión apropiada de la ciencia, y eso es precisamente lo que nos hace falta. Es sumamente fácil pensar en la ciencia en términos extremos cuando ocupamos una visión llena de cordura. Como he mencionado otras veces, debemos aprender a vivir en la tensión de una postura balanceada en lugar de irnos a cualquiera de los dos extremos. Y es que, por un lado, muchos ven a la ciencia como enemiga, como algo que nos aleja de Dios. Esta visión es en realidad fácil de refutar, porque por un lado es fácil ver cómo la ciencia nos ha cambiado la vida y en muchas cosas buenas. Avances médicos que hace años eran impensables, la posibilidad de comunicarnos con y de viajar a otros países, la existencia de la inteligencia artificial, un evento tan reciente pero que ya hace que no queramos recordar cómo era la vida antes de eso. En algo tan sencillo pero tan relevante como que estés viendo este video, todas estas cosas son posibles por la ciencia y por sus avances. Al mismo tiempo, del otro extremo, muchos ven la ciencia como algo omnipotente y salvadora de la humanidad. Esta visión es igualmente falsa, pero también es mucho más común. Sin embargo, basan algunos ejemplos para mostrar que la ciencia tiene sus límites y que hay cosas que la ciencia no puede explicar. Esto fue evidente durante un debate entre el filósofo William Lane Craig y el químico Peter Atkins en 1998. Tengo un video de un segmento que quiero mostrarte y que luego explicaré, porque este momento quedó en la mente de muchas personas, y aunque lamentablemente la calidad del video no es la mejor, porque vale la pena decir que la ciencia todavía no había avanzado al nivel que está en este momento, su contenido es oro y creo que después de verlo te recordarás de este video cada vez que pienses en la ciencia. Vamos a verlo. ¿Niega que la ciencia puede explicar todo? Sí, niego que la ciencia... ¿Qué no puede explicar? Bueno, si hubieras mencionado eso en el debate, tenía varios ejemplos que iba a dar. Creo que hay bastantes cosas que no pueden ser probadas científicamente, pero que todos somos racionales al aceptar. Permíteme enumerar ¿Cuáles? 5. Las verdades lógicas y matemáticas no pueden ser probadas por la ciencia. La ciencia presupone la lógica y las matemáticas. Probarlas por la ciencia sería razonamiento circular. Verdades metafísicas como la existencia de otras mentes, el mundo exterior es real o el pasado no fue creado hace 5 minutos, aparentando antigüedad, no pueden probarse científicamente. Las creencias éticas sobre afirmaciones de valor no son accesibles mediante el método científico. No puedes demostrar científicamente si los científicos nazis hicieron algo malvado en contraste con los científicos en las democracias occidentales. Los juicios estéticos no los aborda la ciencia porque lo bello y lo bueno no pueden probarse científicamente. Y finalmente, lo más notable sería la propia ciencia. La ciencia no puede ser justificada por el método científico. La ciencia está impregnada de suposiciones que no pueden ser probadas. Por ejemplo, en la teoría especial de la relatividad, toda la teoría depende de la suposición de que la velocidad de la luz es constante en una dirección entre dos puntos cualesquiera A y B. Pero eso, estrictamente, no puede ser demostrado. Simplemente tenemos que asumirlo para poder sostener la teoría. Mete eso en la pipa y fúmatelo. Sí, está bien, de acuerdo, sí. Ninguna de estas creencias puede probarse científicamente, pero todos las aceptamos y somos racionales al hacerlo. Este momento fue memorable y yo podría ver este segmento una y otra vez y créame que no me aburriría. Pero empecemos recapitulando esto. Peter Atkins cuestionaba a Craig sobre si cree que la ciencia puede explicarlo todo.
Y seguramente Atkins pensó que iba a retratar a Craig como un ignorante. Lo menos que se esperaba a Atkins es que Craig no solamente pudiera respaldar su afirmación de que la ciencia no puede explicarlo todo, sino que tuviera 5 ejemplos de cosas que están fuera del alcance de la ciencia. Veamos los ejemplos justamente en el orden que Craig los dio. Primero, las verdades matemáticas. Veámoslo así. La ciencia usa la matemática. La ciencia necesita la matemática. Si no hubiera matemática, no podría haber ciencia. Pensemos que si yo estoy en la azotea de un edificio, ¿verdad? Y quiero saber cuánto dura en caer una piedra al piso, necesito utilizar la matemática. Necesito la matemática para empezar a hacer ciencia. En otras palabras, la matemática está antes que la ciencia, por lo que si uno quisiera probar la matemática por medio de la ciencia, estaría razonando en un círculo. Uno estaría partiendo del hecho de que la matemática es verdadera para luego usarla en la ciencia y concluir que la matemática es verdadera. Nuevamente, está razonando en un círculo. Sigamos con el punto 2, las verdades metafísicas. Y ojo, que no te asuste esta palabra. Esas son creencias que todos tenemos, pero que no pueden ser probadas por la ciencia. Estas son verdades como que hay un mundo exterior a mi mente que no es una ilusión, o que es falso que fui creado hace 5 minutos y que alguien me implantó los recuerdos que aparentan ser de mi vida. La ciencia no puede probar estas cosas porque para empezar a hacer un experimento científico, primero debo creer de que hay un mundo más allá de mi mente y que es real. También cualquier proceso que haga debe ser procesado por mi mente y yo no podría hacerlo porque no podría confiar en mi mente si ella fue creada hace 5 minutos y tiene un montón de recuerdos implantados que no son reales y que no son míos. Nuevamente, estas cosas van más allá de la ciencia. Esto muestra claramente que es falso que la ciencia es la fuente última de la verdad. Esta postura se conoce como cientificismo, pero es una postura filosófica, no es una postura científica. La afirmación, la ciencia es la última fuente de la verdad, es una afirmación que no viene de la ciencia y no puede ser probada por el método científico. Pero si fuera verdad, entonces tendríamos una verdad que no viene de la ciencia. Entonces tenemos que esta postura no solamente es falsa, sino que como vemos se refuta a sí misma. Sigamos con el punto 3. ¿Qué pasa con las verdades éticas? La ciencia ciertamente nos dice que podemos obtener una gran cantidad de energía al dividir un átomo y nos dice cómo hacerlo, pero no nos puede decir si deberíamos hacerlo para construir una bomba atómica o para generar electricidad para un pueblo entero. La ciencia nos puede decir lo que es o lo que fue, pero no lo que debería ser. Cuando hablamos de debería, introducimos una obligación moral que ya va más allá del alcance de la ciencia. Cuando nosotros hablamos de que algo debería ser así, nuevamente ya nos salimos de este ámbito que la ciencia estudia y estamos hablando del ámbito de la moralidad. ¿Quieres profundizar más sobre ciencia, apologética y teología, pero no sabes dónde? Para eso armé una lista con libros sobre estos temas y muchos otros más. Solamente ve a diegofallas.com/recomendados. Te prometo que no terminarás leyendo consejos teológicos generados por una inteligencia artificial y que piense que el Génesis lo escribió Neil deGrasse Tyson. Nuevamente, ve a diegofallas.com/recomendados y escoge por qué libro vas a empezar. Como punto 4, Craig también nos habla de aquello que es bello o que es bueno. Y pensemos ahora en un atardecer. Tú puedes tener una perfecta descripción científica de lo que es un atardecer. Tú puedes saber por qué la luz del sol interactúa de cierta forma con la atmósfera de la Tierra, generando esos colores y paisajes impresionantes. Podrías tener pizarra de pizarras explicando las fórmulas químicas y físicas en juego, pero aún así no podrías tener la explicación completa de lo que es un atardecer porque te faltaría el elemento que hace al atardecer tan bello y que despierta en nosotros este gran asombro, paz y la gratitud. Nuevamente puedes tener quizás una descripción científica, pero eso no es todo lo que hay en juego. Hay algo más allá que esta mera descripción de la ciencia. Y por último, terminemos justamente con el método científico en sí mismo. Sabemos que la ciencia primero observa cosas, luego se plantea preguntas sobre por qué o cómo ocurre algo, y luego genera una posible explicación o hipótesis,
se hace un experimento luego y eso nos permite sacar una conclusión. Entonces podemos preguntarnos, ¿por qué hacer ciencia de esta forma y no de otra? En el momento en que respondes a esa pregunta, ya no estás contestando algo científico. Y si intentas contestar esa pregunta usando el método científico, nuevamente estarías buscando razonar en un círculo para probar lo que en realidad es su punto de partida. Es importante recalcar lo que decía Craig al final del video. Esas creencias no es que son mentira, por lo contrario, son verdaderas, o más importante, nosotros estamos justificados en creerlas. No es que estamos cometiendo un crimen racional al aceptarlas, pero el punto es de que esas creencias van más allá del alcance de la ciencia. Esas creencias verdaderas, esas creencias que nosotros aceptamos racionalmente, van más allá del alcance de la ciencia. Todos estos ejemplos nos sirven para ver que la ciencia no es omnipotente y que tiene sus límites. Yo sé que esto suena como herejía para muchos, pero la verdad es que eso no debería ser un secreto para nadie. El diccionario de Cambridge define la ciencia como el estudio minucioso de la estructura y el comportamiento del mundo físico, especialmente mediante la observación, la medición y la realización de experimentos, y el desarrollo de teorías para describir los resultados de estas actividades. Y te doy esta definición para que mires algo sumamente importante. La ciencia, el enfoque de la ciencia es estudiar la estructura y comportamiento de el mundo físico. Y ahí está la clave. El campo de acción de la ciencia es el mundo físico, el mundo natural, aquello que tiene energía y materia. ¿Dónde está la confusión? En que la realidad en la que vivimos no es solamente física o natural, también tiene aspectos que son inmateriales y por lo tanto esos están fuera del alcance de la ciencia. Cada uno de los ejemplos que vimos reflejan este punto, pero me parece que queda más claro si analizamos el ejemplo del atardecer, en que yo pueda tener una explicación natural y científica totalmente completa de lo que está pasando, pero es que hay un componente del atardecer que simplemente no es explicado por la forma en que los átomos se comportan y están acomodados. Si nosotros pretendiéramos que algo como un atardecer se explica meramente por los átomos involucrados, tendríamos una sensación extraña de explicar todo, pero al mismo tiempo no haber explicado nada porque nos falta un componente fundamental. Podríamos llenar pizarras de descripciones químicas y de fórmulas físicas del universo entero, pero al mismo tiempo nos haría falta explicar en su totalidad el esplendor del orgullo de una madre o del verdadero amor. Sencillamente el mundo tiene un componente físico, pero también va más allá de lo que es físico. Lamentablemente muchos científicos no tienen el entrenamiento filosófico que les permite ver esto y por lo tanto, así como Peter Atkins, piensan que esta gran herramienta para conocer el mundo físico puede usarse para analizar cosas que van más allá de su campo de acción. Con esto queda claro por qué la ciencia no puede probar directamente si Dios existe o no, porque Dios es espiritual y no es natural. Decir que probaste mediante la ciencia que Dios existe o que no, es como decir que probaste que una botella de plástico existe o no, usando un detector de metales. Sencillamente estás usando la herramienta equivocada. Dicho esto, no quiere decir que Dios y la ciencia no tengan relación alguna. De hecho, podemos ver que hay hechos científicos que nos apuntan directamente a la existencia de Dios. Tampoco quiero decir que no tenemos una herramienta para estudiar aquello que va más allá de la ciencia. Y aquí brilla claramente la filosofía. Por medio de la filosofía podemos estudiar lo que es bueno, bello, la moralidad y un montón de cosas más. De hecho, es fundamental tener una buena filosofía para poder hacer una buena ciencia. Por ejemplo, si tu filosofía niega que existan el bien y el mal objetivos, no tendrías problema en usar la ciencia para construir una bomba atómica y eliminar a todo un pueblo entero sin razón moral alguna. Si tu filosofía afirma que solo existe lo material o natural, entonces no aceptaría ninguna evidencia que apunte más allá, aunque apareciera en el cielo por un milagro, un mensaje que diga que Dios existe. En lugar de considerar seriamente esa posibilidad, simplemente buscarías una explicación natural que encaje con tu idea previa de cómo es el mundo. Como diría el Dr. Frank Turek,
La ciencia no dice nada, quienes hablan son los científicos. Y es que muchas veces pensamos no solamente en ciencia, sino en la ciencia, como si es que hubiera un campo totalmente unificado y que dice en una perfecta sintonía cuál es la verdad sobre las cosas. La verdad es que en la ciencia, dentro de la ciencia, hay muchas posturas y debates sobre muchos temas. Y aunque eso es cierto también, algunas cosas se consideran como hechos porque han sido comprobados una enorme cantidad de veces. No debemos olvidar entonces que los que dicen algo son los científicos, que como vimos, su interpretación de los datos de la ciencia está moldeada por su filosofía y por su cosmovisión, su visión de mundo. Esto explica por qué muchos científicos, al encontrarse con una característica del universo que apuntan a un diseño, no aceptan la explicación más razonable, que hay un diseñador inteligente. En muchos casos, el problema no es la evidencia científica, sino las implicaciones filosóficas de aceptar que Dios existe. No es que la ciencia contradiga a Dios, es que algunos ya decidieron que Dios simplemente no puede ser parte de la explicación, pase lo que pase. Ahora bien, todo esto no significa que como creyentes debemos aprovechar los vacíos de la ciencia para justificarlos con Dios. Hacer esto es crear un Dios tapagujeros que en realidad solo termina haciéndose más pequeño con cada descubrimiento científico. Y francamente esto es totalmente innecesario. No ocupamos depender de lo que la ciencia desconoce para invocar a Dios, porque en realidad con base a lo que la ciencia sí conoce y apoya, podemos encontrar fundamento para nuestra creencia en Dios. Dios nos permite desarrollar la ciencia para que descubramos su creación y que esto nos lleve al Creador. ¿Qué te pareció el video? Estuvo bueno, ¿verdad? Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de otros videos como este.